Amén y amén. Amén, mis amados. Qué bueno encontrarnos en esta mañana una vez más. Que la bendición del Dios Todopoderoso pueda seguir estando sobre tu vida. Que la gloria del Señor siga resplandeciendo sobre ti. Que sepas fielmente que la promesa de Dios se seguirá cumpliendo en cada una de nuestras vidas. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo ha dicho y lo hará. Lo que ha prometido lo cumplirá sobre tu vida. Solo sigue tomado de la mano del Señor. Nuestra vida consta de muchas etapas, mi amado. Etapas en las cuales nos sentimos con fuerzas para seguir adelante. Etapas en las cuales sentimos la necesidad de buscar a Dios, de estar cerca del Señor, donde podemos dar las gracias a Dios por las respuestas, por todo lo que Dios sencillamente hace sobre cada una de nuestras vidas. Pero también hay momentos donde sentimos cansancio, tanto un cansancio físico como cuando también nos cuesta en muchos momentos entrar en la presencia del Señor. La pregunta es: ¿en qué momento te encuentras tú en este instante? ¿Cómo te sientes? ¿Con fuerzas? ¿Te sientes realmente fortalecido en el Señor, en su palabra? ¿Tienes una visión clara de lo que quieres, de lo que deseas, o de pronto te sientes cansado, agotado, te sientes atribulado? La palabra nos deja ver claramente cómo muchos se sintieron en algún momento cansados de este camino que es la vida. Quiero que inicies allí conmigo en Isaías capítulo 40, el verso 28. Y allí vas a observar fielmente lo que el Señor dice en la Escritura. Isaías 40, el verso 28. Mira lo que dice la palabra. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo entienda. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén y amén. Esta es la gran diferencia entre Dios y el hombre. La palabra está mostrando fielmente y está diciendo que el Dios eterno es Jehová. Y dice claramente la Escritura que Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. Por eso es Dios, por eso es el Señor. Pero nosotros como seres humanos nos fatigamos, ¿cierto? Nos cansamos, nos sentimos sin fuerzas para poder continuar adelante, ¿sí? Y en muchas partes de nuestras vidas nos cuesta levantarnos y seguir por todo lo que puede llegar a haber sucedido en tu vida, por circunstancias que han pasado en tu hogar, en tu familia, por circunstancias que han sucedido aún dentro de tu trabajo, que son difíciles de sobrellevar, y a veces te cuesta levantarte y continuar adelante, a veces te cuesta sencillamente seguir adelante. Por eso es que toda nuestra fe, toda nuestra confianza debe estar depositada en Cristo para que Él haga lo que dice su palabra. Si Dios no se fatiga, si Dios no se cansa, y dice que su entendimiento no hay quien lo alcance, es decir, Él es más grande que nuestra propia mente, que nuestro propio razonamiento. Y ahí es donde Dios da una promesa para nosotros, donde nos está diciendo: Él da esfuerzo al cansado. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Yo quiero decirte en esta hora que Dios quiere levantarte, que Dios quiere darte nuevas fuerzas, que Dios quiere sacarte de ese cansancio de pronto en el que tú vienes, un cansancio que es a causa de la circunstancia, de la situación, de lo que hemos tenido que vivir, pero donde Dios nos está diciendo fielmente que Él nos puede ayudar y nos puede renovar en todas nuestras fuerzas. Él es el único que lo puede hacer. Él es el único que te puede fortalecer y levantar para que tú sigas adelante con tu vida tomado de la mano de Dios. La pregunta es: ¿a causa de qué viene ese cansancio? Y es lo que yo te quiero enfocar en el espíritu en esta mañana. Voy a colocarte 4 ejemplos diferentes donde la palabra te deja ver claramente
a causa de que puede llegar ese cansancio. Mira lo que dice Génesis 25, el verso 21. Génesis 25, verso 21. Y no vayas a perder allí donde estamos. Dice la escritura así. Génesis 25, verso 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y dice aquí la palabra, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Este es el momento en que narran, obviamente, el nacimiento de Jacob, de Esaú, en el vientre de Rebeca, y cómo había esa lucha grande en el vientre de ella. Y esa lucha era para obtener y nacer primero antes uno que el otro, para la primogenitura como tal. Y ahí hay todo un contexto que en otro mensaje yo te lo explicaba claramente. Pero mira lo que dice aquí. Quiero que te adelantes al verso 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, dice ahí la palabra cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Amén y amén. La palabra nos está mostrando entonces la parte inicial donde ellos nacen, Jacob y Esaú, y en la segunda parte ya los muestra como esos varones adultos que salen a trabajar, pero la palabra muestra aquí claramente que Isaac amaba más a Esaú porque él comía de la casa que él realizaba, es decir, era un hombre que salía obviamente al campo, que trabajaba allí. Y dice la palabra que guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, y la palabra me dice que él estaba cansado. ¿Cómo estaba entonces Esaú? Estaba cansado. ¿De qué estaba cansado? Él estaba cansado a causa de su trabajo. Él estaba cansado de ese diario vivir, de ese trabajo de ir y venir. Obviamente aquí él lo declara y dice fielmente, estoy muy cansado, estoy demasiado cansado. Y allí fue donde sencillamente la palabra muestra claramente que Jacob estaba guisando ese potaje, y obviamente él le dijo que le diera de ese potaje que le estaba entregando, y fue cuando Jacob aprovechó para decirle que le vendiera su primogenitura. El trabajo entonces es algo que trae cansancio obviamente sobre las vidas, el diario vivir, en ese ir y venir, ¿cierto? En esa labor que tú desarrollas a diario, en ese trabajo que tú desarrollas a diario, vas a traer un cansancio físico sobre tu vida. Es algo natural en los seres humanos. ¿Sí? Nadie puede decir que está trabajando y se siente con toda la fortaleza, no, el trabajo trae un cansancio, un desgaste total sobre las vidas, sobre los corazones, y ahí es donde más debemos estar dependientes de Dios para que el Señor haga lo que nos está diciendo a través del profeta Isaías. Y quiero que vuelvas allí conmigo, Isaías 40, el verso 28. Mira lo que dice la escritura. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. ¿Sabes por qué el Señor está hablando de los muchachos y de los jóvenes? ¿Cierto? Él está mostrando que aún los jóvenes, que aún los que tienen menor edad también se cansan, que aún llegan a ser más fuertes los más adultos. Esto es increíble. Pero Él está mostrando que si no hay una dependencia plena de Él, del Señor, obviamente va a llegar ese cansancio y aún mayor. Si miramos el contexto de Génesis, obviamente Esaú no era un varón que estuviese cerca a Dios, como tal vez Jacob sí lo estaba. Esaú era alguien que, aunque había sido guiado, instruido por su padre en el temor de Dios, él no estaba cerca realmente del Señor, ¿sí? Él dependía de sí mismo, y él sabía lo diestro que él era en la casa, ¿cierto? En salir y cazar un animal, en salir y realizar este trabajo, pero él dependía de sí mismo.
mismos, no dependía realmente de Dios. No podemos depender de nosotros mismos. Si dependemos de nosotros mismos, tarde que temprano ese cansancio llegará, esa debilidad, esa falta de fuerza que es provocada precisamente por un esfuerzo, ¿sí? Entonces, aquí vemos en la palabra que obviamente los hombres necesitamos trabajar, desarrollar alguna labor precisamente para obtener la bendición de parte de Dios, que Dios use ese trabajo precisamente para bendecir nuestras vidas, para bendecir a nuestras familias. Pero ahí es donde empezamos a ver que tú te puedes encontrar cansado a causa de tu trabajo. Una cosa es estar cansado del trabajo y otra es a causa del trabajo. Es decir, tú puedes estar disfrutando tu trabajo, pero es lógico, eso va a causar un cansancio y que eso solo puede ser renovado en la presencia de Dios. Eso solo puede ser renovado en el Señor, en el Espíritu, buscándolo a Él, tomando el mensaje y la promesa que Dios nos está entregando, que Él da esfuerzo al cansado y que multiplica realmente las fuerzas al que no tiene ningunas. Ahí es donde está la base, el fundamento realmente de lo que tú debes tener en el Señor. Debes buscarlo, debes acercarte realmente a Él. Si tú sigues trabajando en tus propias fuerzas, tu cansancio cada día será más grande y jamás el Señor podrá renovar las fuerzas. Dios no va a renovar las fuerzas de alguien que realmente no lo tenga en cuenta Él, pero cuando tú tienes una comunión a diario, lo buscas, cuando tú realmente estás pendiente de lo que Él te dice en la palabra, pues vendrá el Espíritu Santo de Dios y renovará tu vida, renovará tu ser. Segundo libro de Samuel, el capítulo 17 dice lo siguiente. Segundo libro de Samuel, capítulo 17, el verso 1. Mira lo que dice la escritura acá. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco, dice aquí la palabra, y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Perdóname, es segundo libro de Samuel, capítulo 17. Estaba leyendo primer libro. Segundo libro de Samuel, capítulo 17, verso 1. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré, dice aquí la palabra, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Amén y amén. ¿Qué está mostrando aquí la palabra? Un hombre que estaba cansado a causa de la batalla. ¿Quién estaba cansado a causa de la batalla? David. ¿Y quién buscaba su vida? Tristemente, hermano, el que buscaba su vida era su propio hijo Absalón. Él quería matar aún a su propio padre para quedarse con el reino. ¡Qué increíble! Y es por eso que aquí la palabra dice fielmente que Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y dicen, y voy a caer sobre él mientras está cansado y débil de manos, precisamente porque David estaba cansado de la batalla. David fue un hombre de guerra. La batalla nos cansa, la batalla en esta vida, el hecho de luchar día tras día, eso trae un cansancio sobre tu vida. Pero vuelvo a lo que el Señor nos está diciendo: Él dará esfuerzo al cansado y multiplicará las fuerzas al que no tiene ningunas. Ahí es donde debes acudir a Dios. Tú posiblemente estás cansado de batallar en esta vida, de no lograr lo que tu corazón anhela. Y eso trae obviamente decepción y puede traer frustración, y muchos se cansan obviamente de intentarlo, de no lograr las cosas. Pero yo quiero decirte que cuando tú te tomas realmente de la mano de Dios, Dios te llevará a conseguir, a obtener las bendiciones grandes que el Señor desea para tu vida. Dios traerá sobre ti realmente una bendición gigante, grande, poderosa sobre tu vida. Es lógico estar cansado a causa de la batalla, de ir en este trajinar de esta vida diaria, ¿cierto? Y a veces
tú miras hacia atrás y te das cuenta todo lo que has luchado en esta vida, todo lo que has intentado, pero vuelvo y te repito, el error grande es hacerlo en tus propias fuerzas. El error grande es no pedirle a Dios, no ser guiado por Dios. Aquí había una batalla física porque obviamente David con su ejército estaba peleando contra los enemigos de él, ¿sí? Y hay una batalla física. En el ámbito espiritual hay una batalla donde el enemigo quiere derrotarte, donde el enemigo quiere robar tu alma, donde el enemigo te quiere sacar del propósito, de la voluntad de Dios. Pero ahí es donde tú debes renovar tus fuerzas, porque hay un mundo espiritual que no podemos desconocer y es necesario llevar esa batalla para levantarte con fuerza, para recibir la bendición de Dios, para recibir lo que el Señor realmente quiere y desea sobre tu vida. Debes tomarte entonces de la mano del Señor sin soltarte de Él un solo instante. Debes ir confiado en el Señor, tomado plenamente de Dios. Dios entiende nuestro cansancio, pero ahí es donde debes acudir a Dios para que Él renueve tus fuerzas. David era un hombre, como te decía, de guerra, era un hombre valiente, pero obviamente físicamente se cansaba, pero él renovaba sus fuerzas en Jehová, su Dios. Por eso él escribe el Salmo 23 y cuando tú analizas el Salmo 23, allí encuentras todo lo que recibe la oveja de parte de su pastor. Por eso el Señor dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿cierto? Él está mostrando claramente que Dios iba a estar con él, que obviamente Dios haría obra grande sobre su vida, que le pastorearía en lugares delicados, que junto a aguas de reposo le haría descansar. O sea, él está mostrando que él puede estar confiado en su buen pastor, porque ese buen pastor va a llegar y le va a dar nuevas fuerzas, le va a dar el alimento que él necesita para recobrar fuerzas. Y así como necesitamos el alimento físico para recuperar fuerzas, necesitamos el alimento espiritual, que es la preciosa palabra de Dios, para renovar nuestras fuerzas. La pregunta entonces es, ¿qué tan cansado tú te sientes a causa de esta batalla, de lo que ha sido tu vida, de lo que ha sido el trajinar de tu vida para tratar de sobrellevar las cosas? En estos momentos tan difíciles, ¿cómo ha sido tu vida? ¿Has dependido de Dios realmente o estás alejado de Él, llevando tu propia batalla en tus propias fuerzas? El Salmo 69 dice lo siguiente. Salmo 69, verso 1. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Amén y amén. La palabra entonces aquí muestra fielmente cómo el Señor, ¿cierto?, está obrando en la vida de David. Aquí encontramos a David en otra condición, en una condición en la que él expresa lo que él siente. Dice, yo siento que las aguas han entrado hasta el alma. En otras palabras está diciendo, el agua me está sumergiendo. Estoy hundido en un cieno profundo, como en un barrizal donde él iba a dar el paso, pero cada vez sus pies se hundían más. ¿Cierto? Corrientes de agua habían venido sobre él, le habían anegado, sencillamente lo habían copado. Y dice, yo estoy cansado de llamar. Algunos se sienten cansados a causa de no recibir la respuesta de parte de Dios. Llevan orando tiempo, buscando al Señor, buscando una respuesta de parte de Dios. Y no es que Dios no quiera responder, no es que Dios se haya olvidado de ti, no es que para Dios no sea importante lo que tú estás viviendo, ¿cierto? Es un momento donde tú debes prevalecer, retomar fuerzas, confiar en Dios, saber que como el Señor nos lo enseñó en aquella parábola de la viuda y el juez injusto, que es necesario clamar precisamente para encontrar una respuesta en Dios hasta que el Señor nos dé esa respuesta. Pero obviamente David abría su corazón aquí y decía, yo estoy cansado de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Obviamente él utiliza esa figura y dice, he clamado tanto a ti, Señor, han desfallecido mis ojos, ¿cierto? Mi esperanza, mi Dios,
O sea, siento que tú no respondes, Señor, siento que no hay una respuesta en ti. Pero cada vez que tú lees los salmos, tú te encuentras que tal vez David empieza en muchos de ellos citando su condición, pero al final del salmo él empieza a declarar la gloria de Dios, cómo su mirada seguía puesta en Dios, cómo pese a las circunstancias él seguía confiando en el Señor. Aunque tú estés cansado de no recibir una respuesta del Señor, debes prevalecer, debes insistir con más fuerza. Debes golpear a la puerta cada día, pedirle a Dios que traiga esa respuesta. El Señor obrará, el Señor sencillamente mostrará su gloria, el Señor dará respuesta a la necesidad que tú estés teniendo. Debes creer en eso fielmente. Debes creer que el Señor responderá. A David le respondió. El Señor dio respuesta a sus súplicas, a sus oraciones. Y finalmente, mira lo que dice la palabra, Juan capítulo 4. Verso 5. Juan capítulo 4, el verso 5. Dice la escritura así. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, qué tremendo esto, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Amén y amén. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, como hombre, escúchame bien esto, como hombre, Él se sintió cansado. Por eso la palabra dice que tenemos o no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, Jesús entiende el cansancio que en algún momento tú y yo podamos llegar a tener. ¿De qué estaba cansado? La palabra dice que él estaba cansado a causa del camino. De ese caminar diario. Físicamente él se sintió cansado. Pero cuando tú lees la palabra, tú encuentras a nuestro Señor Jesucristo dependiendo siempre de Dios. Dependiendo siempre de su Padre. Tenía una comunión íntima con el Señor donde eso lo llevaba realmente a renovar sus fuerzas humanas en su Padre Celestial. Por eso te digo que es algo normal que nos cansemos. Lo anormal es no depender de Dios para que el Señor renueve las fuerzas. Eso es lo anormal. Lo normal es que tú te llegues a cansar. Te puedes cansar a causa de tu trabajo, como te lo he enseñado, a causa de la batalla, a causa de no recibir respuesta de parte del Señor, pero también puedes estar cansado del camino, cansado de lo que ha sido tu vida, porque no recibes la recompensa que quisieras, porque ha sido difícil, porque no has tenido las posibilidades. Pero yo quiero decirte que pese a eso, la palabra dice que él allí se sentó, descansó un momento. Ese descanso de Jesús era un reposo en él mismo, en su Padre Celestial, confiando plenamente de que el Padre iba a renovar sus fuerzas. Cuando tú te sientas cansado, toma un alto, por un momento, por un instante, pero ese momento es para pedirle al Señor que renueve tus fuerzas. Ese momento es para depender de Dios, para decirle al Señor, necesito seguir adelante, pero no quiero hacerlo en mis propias fuerzas, quiero depender de ti, quiero que tú renueves las fuerzas. Pueden haber momentos donde tú has sentido que todo lo quieres dejar a un lado, que no quieres continuar adelante, pero solo Dios te puede renovar en tus fuerzas. Solo Dios dará esfuerzo al cansado, solo Dios multiplicará las fuerzas al que no tiene ningunas, y es necesario que tú te acerques a Él para que realmente dependas del Señor. Dice entonces que los muchachos se fatigan y se cansan, que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová, hay que esperar a Dios. Hay que esperar que Él obre, porque cuando Él viene, la palabra me dice que tú tendrás nuevas fuerzas, que levantaremos alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando te sientas cansado, mi amado, siéntate, pero siéntate en la presencia de Dios, búscalo a Él,
Él vendrá, Él te dará nuevas fuerzas, tú levantarás alas como las águilas, volverás a volar alto, vas a correr y no te vas a cansar, vas a caminar y no te vas a fatigar. Mientras tú sigas intentándolo en tus propias fuerzas, mientras tú sigas llevando tu vida en tu propio ego, en tu propia soberbia, en tu propio orgullo para no verte derrotado, créeme que caerás muchas veces y las fuerzas te faltarán, pero si tú estás tomado plenamente de la mano de Dios, si el Señor va contigo, Él renovará realmente tus fuerzas. Ese cansancio se irá y tendrás nuevas fuerzas para continuar adelante en el plan y en el propósito de Dios. Señor, hoy quiero darte gracias por tu palabra, por este mensaje, Señor. Hoy quiero pedirte, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que aquellos que se sientan cansados, que aquellos que se sientan sin fuerza, Señor, tú los tomes en esta hora y renueves su cuerpo, su espíritu, Señor. Que realmente podamos tener alas como las águilas, Señor. Que podamos correr, Señor, sin cansarnos, que podamos caminar sin fatigarnos, que esta palabra que tú nos has entregado en esta mañana se haga real sobre la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. No los dejes seguir en su propio camino, lejos de ti, Señor. Que se tomen de tu mano y que puedan buscarte fielmente a ti, Señor, todos los días de su vida, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y te doy las gracias porque tú estás acá, Señor, porque tu palabra será real sobre aquellos que se acerquen a ti y te busquen de todo su corazón, Señor. Hoy yo te doy las gracias, hoy yo te doy, Señor, toda la honra. Es en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerda, mi amado, el problema no es cansarse, el problema es sentir ese cansancio y no buscar ese refugio en Cristo para que Él renueve tus fuerzas. Cada vez que te sientas cansado, búscalo a Él, acércate a Él para que Él renueve tus fuerzas, como lo ha dicho la palabra. Él dará esfuerzo al cansado y multiplicará las fuerzas al que no tiene ninguna. Te mando un fuerte abrazo, comparte este mensaje con otros para que otros se fortalezcan en Dios, en su palabra y sepan que hay un Padre que no se ha olvidado de nosotros en ningún instante de nuestras vidas. Que aunque en este diario vivir las cosas a veces se tornen difíciles, lo importante es saber que nuestro Padre nos lleva tomados de su mano. Un fuerte abrazo, Dios te guarde y te bendiga.